Como lo prometido es deuda, esta mañana tuvimos nuestro sexto encuentro en este curso sobre la experiencia mística en el carisma franciscano y me olvidé de grabar el encuentro, así que prometí hacer un video con las diapositivas del PowerPoint que usamos esta mañana. Así que bueno, seguramente no será lo mismo porque es muy difícil repetirlo todo, pero como tenemos como guía el PowerPoint, seguro que vamos a seguir esa, la misma reflexión de esta mañana. Y la intención es que, bueno, que se lo pueda ver. Es un tema que quizás requiera como más de una escucha, de darle lugar en el corazón, ¿no? Quizás aparezcan cosas que no estamos muy habituados a escuchar y creo yo que es importante, es importante. Por eso es que me comprometí a hacer el video. Vamos entonces con esta presentación. Creo que una de las cuestiones así básicas es ver cómo es que llegamos a hablar ahora. La intención es hablar sobre el Jesús real, ¿no? O qué queremos decir cuando decimos Jesús real. Y como para que no quede desenganchado, ¿no? de todo lo que venimos viendo, porque nos vamos a despegar un poquito de los personajes. O sea, primero estuvimos viendo a Francisco, a Clara, y de pronto hablamos de algo que parece un paréntesis. Considero que es importante acercarnos a estos hermanos y hermanas nuestras para asomarnos a su experiencia espiritual, su experiencia mística, pero con mucha conciencia de dónde estamos parados y qué es lo que necesitamos hoy o qué es lo que más nos ayudaría hoy a caminar una experiencia similar, ¿no? A la que han tenido ellos, recogiendo lo que todavía es válido y tratando de modificar la comprensión de algunas cuestiones que ya no nos resultan significativas de la misma manera que hace 800 años. Entonces, como para ver cómo es que llegamos acá, tengamos un pantallazo del camino recorrido. En el primer encuentro hicimos una pequeña introducción donde vimos un video de Javier Meloni hablando sobre la experiencia mística, y ahí él decía fundamentalmente que todo es noticia de otra cosa. Todo lo que nosotros percibimos es noticia de algo más, de algo mayor. Y que lo que nosotros vemos, lo que aparece, es algo que señala, que nos permite intuir lo que hay detrás, pero que no lo vemos, ¿no? En primera instancia. Que por lo general, él usaba esta imagen, por lo general caminamos con luces bajas y en algunos momentos usamos las luces altas y entonces podemos ver más lejos. Y él dice, bueno, eso sería la experiencia mística, ¿no? Es estas luces altas que nos permiten ver más allá de lo que aparece en primera instancia. Esta experiencia naturalmente es difícil de expresar con el lenguaje, con las palabras que usamos habitualmente, y entonces estuvimos hablando un poquito sobre el tema del lenguaje místico y también de lo inadecuado de las palabras, los conceptos que solemos usar para hablar con justicia, digamos, ¿no? Hemos dicho también que el lenguaje poético es el que más se aproxima por la apertura que tiene, ¿no? A la experiencia mística, ¿no? O a la expresión de la experiencia mística. Pero bueno, también decíamos, como para ser conscientes de la distancia que hay entre la palabra y la realidad, que muchas veces ordinariamente lo identificamos. Nosotros es como que creemos que lo que decimos corresponde tal cual a la realidad.
y perdemos de vista que en realidad no. En realidad lo que decimos señala una realidad siempre mayor, siempre mayor. Yo puedo relatar una experiencia que tuve de una situación, pero la situación es mucho más que mi relato. El relato naturalmente será parcial. Entonces citábamos a algo que viene de la tradición sufí, donde dicen: con la palabra fuego nadie se quema, con la palabra vino nadie se emborracha. Y si silenciosamente yo pongo la mano en el fuego, me quemo, aunque no diga nada. Y si me tomo unos vasitos de vino, posiblemente me emborrache, aunque no diga nada. Pero yo digo, y el efecto que tiene la palabra no es el mismo que el contacto con la realidad. Eso es importante tenerlo presente. En el segundo encuentro nos empezamos a introducir en la experiencia mística del hermano Francisco, fundamentalmente desde la experiencia de la Alberna, deteniéndonos en el testimonio más directo de esa experiencia, que son las alabanzas al Dios Altísimo. En el tercer encuentro seguimos introduciéndonos en la experiencia mística de Francisco, pero esta vez desde el cántico de las criaturas. Y finalmente, como para terminar esta introducción a la experiencia mística de Francisco, nos detuvimos en el capítulo 23 de la Regla Nobulada, que es uno de los pocos testimonios que hay de una experiencia mística comunitaria. Y que es un texto que vale la pena leerla desde esa conciencia, ¿no? Desde que es el testimonio de una experiencia mística comunitaria, una experiencia de la totalidad, ¿no? De la totalidad comunitaria. Porque si bien ha sido la experiencia de alguno o de algunos, después se multiplica, y se multiplica de manera testimonial. Lo que los hermanos hacen es compartir este canto, que es el capítulo 23, que es un canto de alabanza, sobre todo de gratitud, de una manera testimonial, ¿no? O sea, no es un texto de teología, ¿no?, que los hermanos enseñan, sino que son palabras, es un relato de una experiencia que ellos quieren comunicar y que quieren invitar a que se viva. Y también en ese mismo día, en el cuarto encuentro, comenzamos con la introducción a la experiencia mística de Clara. Insisto en el tema de introducción, porque en realidad no es que nosotros pretendemos tener un conocimiento acabado, no, ni mucho menos, de la experiencia mística. Primero que eso es imposible, ¿no? Nosotros podemos asomarnos a relatos testigos de esa experiencia, lo que no significa que tengamos conocimiento de la experiencia, ¿no? La experiencia, acuérdense que siempre es intransferible, o sea, no es que yo leyendo la mediación, el medio por el que se me comunica esa experiencia, yo tengo inmediatamente esa experiencia. Naturalmente no, porque la experiencia es intransferible, aunque sea comunicable, como para predisponerme, digamos, a una experiencia. En la introducción que hicimos a la experiencia mística de Clara, comenzamos con el tema de la pobreza, centrándonos en la segunda carta de Clara Inés, porque consideramos que el despojo, la desapropiación, es una condición de posibilidad para la experiencia. O sea, es importante despojarnos de todo lo que se nos ha ido pegando, ¿no?, en el camino, para poder tener una experiencia como más inmediata, ¿no?, de la realidad, que en el fondo la experiencia mística no es otra cosa que eso, es tener una experiencia inmediata del fondo de la realidad. Y en el quinto encuentro, que fue el martes pasado, continuamos con la introducción a la experiencia mística de Clara, pero esta vez deteniéndonos en la cuarta carta de Clara y un poquito en la tercera de carta de Clara Inés, donde en la cuarta carta Clara se detiene en el símbolo, en la imagen del espejo, que es una imagen muy potente, muy, muy interesante, lo que es muy sugestiva.
La cuarta carta, tomando el símbolo del espejo y centrándolo primeramente en Jesús, ¿no? En el Cristo. Y digo primeramente porque, si se recuerdan, también leímos algo del Testamento donde Clara le dice a las hermanas que tanto personal como fraternalmente tienen que ser espejo. Es decir, la misma función que cumple Jesús para que nosotros podamos desplegar, ¿no?, lo que estaba en Él y que está en nosotros, contemplando ese espejo, tenemos que ser nosotros para los demás, ¿no? Y esto es muy, muy interesante. Ahí yo les decía de que Jesús libera para liberar, libera para generar liberadores, no para centrar toda la atención en Él, sino para multiplicar la acción que Él está realizando. Y en la cuarta carta presenta también como un proceso, un itinerario contemplativo, desde una mirada atenta que se vuelve cada vez más profunda y entonces de la atención pasa a la consideración y sigue profundizando la mirada o ampliándola, subiendo la mirada para que se vuelva una mirada contemplativa. Y esto es un proceso, es una práctica que hay que realizarla diariamente, le dice Clara, ¿no? O sea, hacerlo con frecuencia, ¿no? Es una práctica que requiere la repetición, la constancia. Esto es fundamental, es muy importante, porque en la tercera carta, después que ella le pide que fije la mente, el alma y el corazón en este espejo, ¿no?, en Jesús, la contemplación del espejo va a transformarme en la imagen de su divinidad. Por lo tanto, es fundamental que yo tenga claro qué Jesús estoy contemplando, porque me voy a identificar, ¿no?, con lo que estoy contemplando. Me acuerdo que hay un grupo Puente, un grupo musical de acá de Argentina, que hizo toda una obra sobre la pasión, y era interesante porque en la traición de Pedro, el momento en el que una mujer reconoce a Pedro por el acento galileo, la canción dice: cuando uno ama mucho a alguien, se va pegando el acento. Cuando yo contemplo a alguien o algo, ¿no?, porque lo que yo contemplo de Jesús no deja de ser la idea que yo tengo de Jesús, la imagen que yo tengo de Jesús, ¿no? O sea, justamente la experiencia del Jesús real debería estar más allá de la imagen que yo tenga de Él, de la idea que yo tenga de Él. Pero el camino para llegar a a la experiencia del Jesús real me va a ayudar o me va a obstaculizar la imagen que yo tenga o la idea que tenga de Él. Por eso es tan importante ver un poquito, bueno, qué imagen podemos tener hoy de Jesús, que naturalmente va a diferir de la imagen que tenían Francisco y Clara hace 800 años atrás. Porque estas imágenes se arman desde el sistema de creencias que se tenga, desde un contexto, ¿no?, cultural, religioso, ¿no?, que se tenga, ¿no? Entonces, hoy naturalmente tenemos otro. Me parece muy interesante este texto del Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos dice: Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les dijo Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Yo creo que esta pregunta tiene constante actualidad. Necesitamos preguntarnos constantemente: ¿yo quién digo que es Jesús?
¿Cuál es la imagen que tengo de Jesús? ¿Cuál es la idea que tengo de Jesús? Porque es realmente fundamental. Acá, aunque el Evangelio de Marcos sea el primero que se escribe, digamos, eh, no fue anterior al año 50, ¿no? O sea, muy probablemente Marcos ya no haya vivido cuando se escribe, cuando se pone por escrito el Evangelio. Y todos sabemos que las tradiciones orales, bueno, o sea, hay una transformación, ¿no? Del mensaje. Entonces, lo que acá se plasma es probable que no responda a lo que se vivió 50, 60 años atrás, cuando Jesús, ¿no? Tiene esta experiencia con los discípulos. Es probable que lo que la comunidad de Marcos esté transmitiendo tenga mucho que ver con la experiencia que ellos van teniendo en todos estos años de lo que va quedando de Jesús. Es decir, esta sensación de que Jesús era un profeta, ¿no? Porque Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas es lo que resonaba ahí. Y ellos experimentan también como comunidad la necesidad de preguntarse, bueno, pero ¿quién es Jesús? O sea, esta necesidad de llegar al Jesús real, no simplemente al que recuerdan algunas narraciones, sino al Jesús real. ¿Quién es? ¿No? ¿Quién era este Jesús? Javier Meloni, en un diálogo que tiene con Mardía Herrero y con Rafa, ¿no? Que son un matrimonio sufí, cuando hablan de la persona de Jesús, le preguntan a Javier qué es lo que él piensa, lo que cree, y él dice: el cristianismo debe seguir haciendo un proceso de maduración de la comprensión de Cristo, para que no sea excluyente, sino incluyente. Me pareció a mí una expresión muy, muy rica, muy interesante, de mucha conciencia del presente. O sea, tenemos que seguir haciendo proceso en la maduración de la comprensión de Cristo, ¿no? Esta expresión paulina del conocimiento de Cristo creo que es muy, muy interesante. O sea, tenemos que todavía seguir haciendo proceso, lo que significa que tenemos una conciencia, intuimos que podemos comprenderlo mejor. Por eso tenemos que seguir madurando, lo que significa reconocer que nuestra comprensión actual todavía tiene rasgos de inmadurez, ¿no? Tenemos que seguir madurando. Y que este conocimiento, esta comprensión de Cristo, va a tener que ser cada vez más incluyente, que vaya dejando cada vez menos gente afuera, porque en diferentes momentos de la historia del cristianismo, la lectura o la comprensión que se tuvo de Jesús dejaba mucha gente afuera. Y Javier dice, bueno, yo creo que tiene que ser cada vez más incluyente. Esto nos invita a una nueva relectura o una nueva comprensión del Nazareno, del Hijo de Dios. Una lectura más despojada, ¿no? Que esto tiene que ver también con todo el tema de la desapropiación del despojo, de la pobreza, que nos permita mayor profundidad. Y cuando decimos mayor profundidad no estamos diciendo mayor lucidez intelectual, ¿no? No, porque la profundidad tiene más que ver con la introducción, ¿no? El poder penetrar el misterio existencialmente, lo que sería la experiencia mística, tiene más que ver con una experiencia mística que por el ejercicio, ¿no? erudito de la razón, ¿no? Y por eso es que se apunta más a la experiencia que a ese ejercicio de la razón, porque la razón, como diría Enrique Martínez Lozano, es una buena sierva pero una pésima patrona. Podemos servirnos de la razón, pero cuando la razón quiere manejarlo todo, en realidad entorpece el camino espiritual. Entonces tiene que ser un camino muy dialogado, donde la razón tiene que aportar toda su capacidad, pero también
tiene que tener muchísima humildad para reconocer cuándo es el momento de retirarse. Creo que en el itinerario de la mente en Dios, Buenaventura eso lo expresa muy, muy bien, ¿no? Muy realmente bien. Simón Pedro tiene este párrafo que a mí me parece muy sugestivo. Urge para toda la iglesia volver al Jesús solo, o mejor dicho aún, a solo Jesús, como después de la transfiguración. Se quedaron con Jesús solo. No necesitamos nada ni a nadie más que a este nazareno sin nada especial, ni de espectacular, para limpiarnos de las falsas transfiguraciones de un lenguaje religioso engañoso. Solo el bello y discreto rostro de Jesús nos basta. Llévense todo, dice el negro espiritual de los esclavos norteamericanos, pero déjenme a Jesús. Aún ausente y silencioso, nos basta. El resto, absolutamente todo el resto, estorba. Quedan algunas preguntitas ahí después de leer ese texto, ¿no? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere con volver a Jesús solo o a solo Jesús? ¿Qué significa, qué quiere decir limpiarnos de las falsas transfiguraciones de un lenguaje religioso engañoso? ¿Qué significa el resto? Absolutamente todo el resto estorba. ¿Qué es ese resto que estorba? El lenguaje religioso engañoso es un lenguaje que se construye naturalmente, ¿no? Y que va cambiando de acuerdo a los contextos culturales, históricos, ¿no? Y por eso es que se requiere una renovación constante de la comprensión y del lenguaje que intenta favorecer una comprensión más profunda. Volver a solo Jesús parece hacer alusión a la vuelta del Jesús de los evangelios, que seguramente tiene mucho que ver con lo que llamamos el Jesús histórico, pero es algo más que esto. Se trata del Jesús real. Ni el Cristo de la fe, que es una construcción desde un determinado sistema de creencias, ni al Jesús histórico, que también es una construcción o una reconstrucción desde los datos narrativos que tenemos en los evangelios y desde algún contexto histórico al que podemos llegar por otras ciencias, pero no deja de ser una construcción. El Jesús real es un Jesús que se ha dado, que fue, que no tiene que ser construido. A eso me refiero. Al Jesús real se entra en contacto de otra manera, ¿no? Aunque nos pueda ayudar algunas cosas del Cristo de la fe y algunos elementos del Jesús histórico, el Jesús real está más allá del Cristo de la fe y más allá del Jesús histórico. Diría casi como que al Jesús real difícilmente podamos llegar, pero sí podemos entrar en contacto con el espíritu que animó al Jesús real. Y eso es lo fundamental, porque lo que transforma es el espíritu. Y ahí es donde tendríamos que llegar. Y para llegar a eso, creo yo que nos ayuda una experiencia de Jesús como maestro. O sea, Jesús nos puede enseñar cómo entrar en contacto con el espíritu que animó toda su vida. Un Jesús que tenga más que ver con la dinámica real de la encarnación, del Dios que grita definitivamente en su propia vida, que ha abrazado la humanidad entera, toda completa, sin dejar nada afuera, desde siempre y para siempre. Y eso se puede contemplar en la vida de Jesús. La vida de Jesús todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Incluso lo absurdo, ¿no? Incluso lo incomprensible, ¿no? La traición del amigo, el abandono de los discípulos,
la muerte, el dolor, todo tiene sentido en la vida de Jesús, ¿no? Contemplando la vida de Jesús, uno dice, lo único que ha permitido que Jesús viva su vida como la vivió es que Él haya experimentado en todo un sentido cada vez mayor, que le permitía ir abrazando, ir asumiendo todo lo que la vida le iba presentando. Bueno, ¿cómo se dio este proceso que podemos llamar de mitificación, ¿no? De la persona de Jesús? Y en esto nos vamos a valer de algunas afirmaciones que hace Fray Marcos, que me parecen como muy claras, ¿no? Muy sugestivas, que yo invitaría a que después de enunciarlas, de enumerarlas, le permitamos a cada una de estas expresiones o nos permitamos nosotros escuchar qué eco hacen en nosotros, qué provocan en nosotros estas expresiones. Una cosa fundamental o básica es el paso del judaísmo al cristianismo. Jesús nació, vivió y murió judío. O sea, Jesús no fue cristiano. No perteneció a lo que se generó después, ¿no? O sea, Jesús, aunque critica fuertemente algunos modos de comprensión de su tiempo del judaísmo, nunca dejó de ser judío y aparentemente no pretendía dejar de serlo. El cristianismo es algo que se genera posteriormente y esto es un paso muy importante, porque el cristianismo nace de una separación que antes de ser ideológica y de fe es casi circunstancial. Se estaba haciendo difícil la convivencia en la sinagoga y históricamente el judaísmo, empieza a ser perseguido fuertemente y este grupito, ¿no? de personas que estaban dentro del judaísmo empiezan a ver oportuno la posibilidad de separarse de la sinagoga y entonces se van creciendo, ¿no? Como una autoconciencia identitaria, o sea, de identidad de este grupo y se va formando, creando el cristianismo, ¿no? De Jesús a Cristo es otro salto importante, ¿no? De Jesús de Nazaret a el ungido por excelencia, ¿no? Acordémonos que Cristo significa ungido. Del Jesús que predica al Cristo predicado. Y este es un salto importante. Las primeras comunidades cristianas van pasando bastante rápidamente de la enseñanza de Jesús, es decir, de la predicación de Jesús, a predicar la persona de Jesús. No es que hubo una continuación así muy lineal de la enseñanza de Jesús, porque no habían tenido tiempo real para poder asimilarlo y encarnar en sus propias vidas la enseñanza de Jesús, por lo tanto no podían enseñar como Jesús, que era un testimonio. Lo que Jesús hacía era dar testimonio de su relación con el Padre. Bueno, eso en las comunidades cristianas no lo pudieron hacer, y entonces hablan más de la persona de Jesús y ocasionalmente de su enseñanza, haciendo hincapié en la persona de Jesús, y por eso se pasa del Cristo, de Jesús que predica, al Cristo predicado. Del Jesús que tenía una fe, confianza absoluta en Dios, al Cristo en el que tenemos que creer. El fundamento, el alimento de Jesús era este vínculo con el Padre, el hacer la voluntad del Padre. Y se va pasando por esta predicación de su persona al Cristo en el que hay que creer, ¿no? Y hay que creer para acceder a la salvación y demás. Del Jesús que se arrodilla ante todo ser humano, pensemos por ejemplo el lavatorio de los pies, pensemos el Evangelio del domingo, donde Jesús se pone a la misma altura de la mujer que había sido sorprendida en adulterio. Al Cristo glorioso ante quien toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Una transformación importante. De Jesús que come con los pobres al Cristo comido en un rito sagrado.
del Jesús que no vino a ser servido al Cristo que debemos servir. Jesús lo planteó, lo dijo, ¿no? Yo no vine a ser servido, sino a servir. Y no vino a servir simplemente para darnos ejemplo, sino porque el amor incondicional, que era su esencia, ¿no? Y que es la esencia de todos, ¿no? Lo llevaba a ponerse al servicio de todos. Al predicar a Jesús como el ungido, de pronto, bueno, esto también como que se va transformando y se pasa al Cristo que debemos servir. Del Hijo de los hombres al Hijo de Dios, ¿no? Recordemos que Hijo de Dios se le llamaba a todo ungido, a los profetas, a los reyes, y incluso a justos, a santos del pueblo de Israel, que no eran ni reyes, ni sacerdotes, ni profetas, pero que el pueblo reconocía como justos, le llamaban hijos de Dios. Del Jesús fracasado al Cristo glorificado. La última imagen, si queremos, que Jesús se lleva antes de morir es María, un par de mujeres hacia los pies de la cruz y Juan. Y después un grupo de personas importante, variadísimo. Pero sus discípulos, incluso aquellos que supieron estar cerca, que Jesús convocaba, como Santiago y como Pedro, no están. O sea, el fracaso es radical, es radical. Al Cristo glorificado, después con la experiencia de la resurrección y demás, se hace mucho más hincapié en la glorificación y se pierde la conciencia del sentido del fracaso, porque incluso ese fracaso ahí de Jesús tiene sentido, pero al predicar el Cristo glorificado es como que el sentido de ese momento se lo da la glorificación, ¿no? Y ahí, bueno, es medio, o puede ser, no digo que lo sea, pero puede ser un poquito, ¿no?, evitativo, ¿no?, del fracaso. Cuando Jesús creo que quiso enseñarnos a vivir el fracaso, enseñarnos a vivir el fracaso, a transitar el fracaso. Del Abba, que es el modo, que es la figura del vínculo de Jesús, a la Trinidad, ¿no?, que es esta la lectura que se hace, ¿no?, o que se hace, digo, como que se construye teológicamente de un misterio, ¿no?, que se va como comprendiendo y que se comprende desde lo que se tenía, ¿no? Teníamos en ese momento, no toda la iglesia, por supuesto, no toda la comunidad, pero había un grupo que manejaba un poquito más algunas cuestiones, ¿no?, filosofía, y entonces se puede concebir esto de un solo Dios, tres personas, estas distinciones, ¿no? Naturalmente son distinciones que se construyen para tratar de expresar una realidad que es mucho más que eso. Bueno, esto como para tener un pantallazo de cómo se dio, ¿no?, ese proceso. ¿Y a qué se debe, ¿no?, este proceso de mitificación de Jesús? González Faust dice que desde la mirada católica y también protestante se consideran dos misiones en Jesús, la de revelador y la de redentor. Son dos visiones. Fray Marcos dice que el utilizar lenguaje jurídico para referirse a cuestiones espirituales, como el lenguaje de la redención, que es algo que paga un delito, ¿no?, y todas estas cosas, terminan siendo muy complejas, ¿no?, y termina convirtiéndose en un lenguaje religioso engañoso, ¿no? Entonces, en eso creo yo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nosotros utilizamos durante mucho tiempo un lenguaje jurídico para hablar de cuestiones de Dios y eso nos ha empantanado mucho, ¿no? Imagínense que la idea de justicia que tenemos nosotros difiere bastante de la propuesta de Jesús en, por ejemplo, la parábola de los obreros de la última hora. Son concepciones muy distintas, ¿no?,
de justicia. Y dice González Faust que la tradición católica de los últimos siglos ha puesto todo el acento en la misión redentora de Jesús, olvidando totalmente su misión reveladora. Entonces se hizo más hincapié sin querer, o sea, no es que todo esto haya sido intencionado, pero bueno, la vida, ¿no?, de la comunidad fue llevando a que se ponga más acento en la misión redentora, ¿no?, en este Jesús que nos salva, también otra palabrita complicada hoy, y se olvida del Jesús que muestra, ¿no?, el Jesús que enseña, el Jesús que manifiesta. En el medioevo se discutió bastante sobre esto porque, claro, al medioevo se llega ya con una centralidad de la falta, de la culpa, no, feliz culpa, le decía Agustín, una centralidad muy, muy fuerte, ¿no?, muy fuerte. Y entonces ahí los teólogos se dividían y algunos, como Escoto, decían, no, Jesús se hubiese encarnado de todas maneras, aunque el hombre no hubiera pecado, porque la misión reveladora de Jesús es más importante que la misión redentora, ¿no? O sea, si se quiere, la redención, ¿no?, con el perdón de la palabra, la salvación se realiza justamente por todo lo que Jesús revela. Lo que hace que sea posible la salvación, entre comillas, es la asunción, la apertura a lo que Jesús revela. Porque bueno, toda esta centralidad del pecado y demás lleva a que nos vayamos volviendo como esclavos, ¿no?, de miradas muy míticas, ¿no?, esto del el sacrificio para el perdón, ¿no? O sea, un Dios que requiere el sacrificio del Hijo para perdonar los pecados del pueblo, del hombre, ¿no? Es complicadísimo. Hoy es muy complicado sostener eso. Entonces, ¿en qué consistiría hoy la idea de salvación? Jesús nos salva, dice Fray Marcos, porque se salvó Él como ser humano. Este es el punto de partida para entender lo que hizo por nosotros. Aceptar esto exige la superación de muchos prejuicios, consecuencia de concepciones míticas. Como ser humano, empezó su vida como un proyecto a realizar. Descubriendo a Dios dentro de él mismo, encontró allí la hoja de ruta para caminar hacia su plenitud, que es a la vez divina y humana. Quizás una palabra más amigable, ¿no?, de la que podamos echar mano hoy para que la comprensión del misterio de Cristo sea más incluyente que excluyente, sea plenitud, ¿no? En vez de hablar de salvación, ¿no?, hablar de plenitud. Y esto de que Jesús se salva, Jesús alcanza, ¿no?, la plenitud, ¿no?, porque hizo todo ese proceso en el que, reconociendo la presencia de Dios en él mismo, acuérdense que ya hemos dicho esta expresión del maestro Eckhart, el fondo de Dios y mi fondo es el mismo fondo. Jesús fue plenamente consciente de esa realidad, de que su fondo era el mismo fondo de Dios. Y entonces, desde esa realidad, ahí encuentra el mapa en la conexión con esa realidad, y de ahí toda la vida de oración de Jesús, los silencios de Jesús, el apartarse para tomar conciencia de esa realidad. De ahí surge todo, absolutamente todo. Y eso le va permitiendo ver a Jesús de que hay muchas cuestiones, muchas creencias dentro de su propio pueblo, dentro de su sistema de creencias, de su religión, que no reflejaban ese fondo. Por ejemplo, el encuentro con la Sirio-Fenicia, que lo podríamos ver en el próximo encuentro. Vamos a ver un poquito el testimonio de eso. Que eso es una creencia muy fuerte para el pueblo de Israel, o sea, el extranjero no es igual que ellos.
y los trataban como perros, como cachorros, ¿no? No merecían lo mismo que ellos. Bueno, Jesús se va dando cuenta, ¿no?, en el encuentro con esta mujer, que eso no corresponde a lo que la comunión, el contacto con esa presencia de Dios dentro de él, no tenía nada que ver. O sea, el amor incondicional de un Dios que lo abraza todo no tenía mucho que ver con la creencia de su pueblo de que el extranjero era un perro, era un cachorro, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí Jesús va viendo un montón de cosas, dándose cuenta de un montón de cosas, dándose cuenta de que a la ley le falta alguna cosita, ¿no?, para ser comprendida con mayor plenitud, que es lo del Evangelio del domingo pasado. Es verdad, la ley de Moisés decía que había que apedrear a los dos, ¿no?, que se encontraban en adulterio, ¿no? Es decir, que se encontraba a un hombre con una mujer que pertenecía a otro, ¿no?, porque ese era el problema. Parece que el problema no era una cuestión sexual, sino una cuestión de propiedad, ¿no? Entonces tenían que ser apedreados los dos, pero Jesús va como al fondo de eso, y hay testimonios en los evangelios donde él dice: yo no vine a abolir la ley, vine a darle cumplimiento, es decir, vine a darle plenitud. Y entonces dice, no se trata simplemente de cumplir lo que aparentemente dice la ley, sino que hay que ir al espíritu de la ley. Y entonces ahí dice, bueno, el que esté libre de pecado, o sea, el que realmente considere que alcanzó la plenitud, que tire la primera piedra. Y entonces les devuelve la conciencia de su propia realidad, ¿no?, a la gente que está contemplando. Entonces no tiran la piedra. Entonces Jesús salva, digamos, nos ofrece un camino de plenitud porque Él mismo recorrió ese camino y por eso es maestro. Jesús es maestro porque Él habla con autoridad, porque habla del testimonio, da testimonio de su propio proceso, de su propia vida. Y eso lo constituye en maestro. Bueno, dejamos acá. Acá habíamos llegado esta mañana, ¿no?, y el próximo martes, Dios mediante, vamos a continuar con este tema. Vamos a ir sumando algunas cositas que yo creo que pueden seguir ayudándonos a comprender mejor. A ver, comprender mejor no es simplemente entenderlo, ¿no?, solo para que quede acá, ¿no? La comprensión, que yo les decía esta mañana, tiene que ver con lo que Francisco desarrolla, si se quiere, en el capítulo 22 de la regla nobulada, cuando toma la parábola del sembrador, donde dice que para que la palabra dé fruto, la comprensión es fundamental. Entonces, si nosotros queremos comprender, no es simplemente para entender mejor y para poder dar charlas o explicarlo, sino para vivirlo, ¿no?, que es también la concepción de la teología de Buenaventura. Buenaventura decía que no estudiamos para saber más, estudiamos para ser más buenos, ¿no? Es decir, la comprensión de esta realidad nos tiene que ayudar a el contacto, la experiencia con el Jesús real, con el espíritu que animó al Jesús real, para que podamos realizar nosotros el mismo proceso y se pueda desplegar en nosotros la plenitud que somos. Acuérdense que nadie llega a ser lo que no es, ¿no?, al menos potencialmente. Bueno, nos estaremos viendo, Dios mediante, en el próximo martes.